capítulo 9, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y cuando lo tenga se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 9, del verso 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Si la versión de mi Biblia es un poco diferente, así es que no vayan a pensar que es otro texto, ¿verdad?, otro versículo, otro libro que estoy leyendo. Juan capítulo 9, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió: No pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que la obra de Dios se manifieste en él. Mientras sea de día, no es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: Sí es él. Otros decían: Se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Y cómo es que te han abierto los ojos? Él respondió: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron: ¿Y dónde está él? Él dijo: No lo sé. Así vamos a venir en palabras de oración para que sea nuestro Dios el que venga hablando a nuestras vidas. Buen Dios y Padre, te damos gracias, bendito Padre, por este mensaje tan maravilloso que tú traes a nuestra vida. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, Señor. Te doy las gracias por cada uno, Señor, de los que hoy están en tu casa de oración, oh Dios eterno, necesitados, oh Dios amado, de una palabra, necesitados de un consejo, Señor eterno. Yo te pido que no sea yo, sino tú en mí, oh Dios eterno, el que sea hablando a esa vida, el que sea sanando, restaurando, edificando, oh Dios amado, de la vida de cada mujer, Padre. Te doy gracias, oh Dios amado, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiándome. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que esta es una historia, ¿verdad?, que ya muchos hemos leído y algunos hasta en película quizás la hemos observado, ¿verdad? Creo que es uno de los milagros que ha llamado bastante nuestra atención. Y esta tarde, hermanas, yo quiero compartirles el tema de esta noche, que se titula Jesús te ve a ti y lo que puede hacer en tu vida. Dígale a la hermana que tiene a su lado: Jesús ya te vio. Porque el Señor ya nos ha visto, hermanas. Jesús le conoce. Jesús sabe no solo su nombre, no conoce solo lo que usted hace, sino que Él conoce más allá de lo que usted misma conoce de usted. Porque la palabra de Él lo dice, ¿verdad?, que aún lo que ni siquiera hemos pensado, el Señor ya lo sabe. Usted ni siquiera le ha pedido, pero Él sabe lo que usted quiere, lo que usted necesita. Porque hay ocasiones en las que quizás puede sonar algo chistoso, pero usted quiere algo y de repente usted lo recibe y ni siquiera lo había pedido. Y dice: Señor, yo quería eso. Y exactamente, ¿verdad?,
¿verdad? Lo que usted quería recibió. Y es el Señor, ¿verdad? Porque Él ya le vio, hermano. Él le conoce y Él sabe lo que usted quiere, lo que usted necesita. Y esta noche tarde, ¿verdad? Vamos a hablar de 3 puntos en los cuales yo quiero que nos enfoquemos, en los cuales Jesús está fijando su mirada en cada una de nosotros. Estos 3 puntos nos reflejan cómo Él se fija en nosotros para obrar. ¿Quiénes de las que estamos aquí quieren que Dios obre en sus vidas? Yo creo que todas anhelamos que el Señor obre, ya sea en la sanidad, ya sea en la restauración de nuestras vidas, ya sea en la salvación o restauración de un familiar, ¿verdad? O por muchas cosas. Dios, nosotros queremos que Él obre. Pues quiero que el primer punto dice: Jesús se ve más allá de lo físico. ¿Quiénes creen que Jesús le ve más allá de lo físico? El Señor le conoce tanto que Él sabe, ¿verdad? Conoce no solo nuestro exterior, sino nuestro interior. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor, en el libro de Samuel, el que quiera lo puede buscar, ¿verdad? Y el que no, lo lee después, porque es una historia que ya la conocemos, que es en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, donde se habla sobre la historia donde Samuel, el profeta Samuel, iba a ungir al nuevo rey, ¿verdad? En este caso sabemos que iba a ungir a David. Pero en esa historia podemos observar que había otros hermanos. Entonces él se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Pero el Señor le dijo: no mires lo que está frente a tus ojos. Porque Jehová no mira, ¿verdad?, lo que está frente a sus ojos. Él mira el corazón. Y el Señor, hermanas, Él ha visto su corazón. El mundo podrá ver quizás su exterior y le podrá decir: es que vos sos así, es que vos sos allá, es que mirá, tenés tales defectos, o vos deberías de ser, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de las que somos así hermosas, ¿verdad? Entonces nos dicen: ay, hermano, se debería de rebajar un poquito, haga ejercicio, haga dieta. Y entonces entramos en un momento que nos sentimos criticados, ¿verdad? Porque están diciéndonos: ay, usted ni sabe cómo me cuesta, ¿verdad? Entonces, igual a las delgadas se les dice: mire, hermano, si está muy delgada, come un poquito más, tome vitaminas. Entonces el mundo siempre está viendo, ¿verdad? El mundo siempre le está juzgando, siempre le está criticando, le está diciendo lo que, ¿verdad?, lo que se ve bonito, lo que esto no parece bueno o bonito, debería de ser de esta otra manera. Eso es lo que el mundo nos está diciendo a diario. Pero como les decía antes, no debemos ser, ¿verdad?, como el profeta, ver solamente lo que está frente a nuestros ojos, porque cada una de ustedes tiene talentos, tiene dones, tiene cosas maravillosas que el Señor ha puesto en cada una de ustedes. Y son cosas que quizás una la tiene y la otra tiene otras, una tiene diferentes, ¿verdad? No son las mismas actitudes, no son los mismos talentos, los mismos dones. Entonces, ¿y por qué no hace el Señor así? Porque Él nos ha hecho diferentes, nos ha hecho especiales, nos ha hecho perfectas, hermanas. Ustedes podrán decirle: mire, ¿y usted por qué es así, verdad? Debería ser de esta otra manera. Pero quiero decirle que el Señor nos ha hecho de esa forma. Y Él sabía, ¿verdad?, el por qué. Él sabía el propósito. Así es de que yo quiero que nosotros veamos este punto, ¿verdad? Que el Señor ve más allá de lo físico. Él no está viendo cómo usted se ve ahorita. Él está viendo su interior. Él está viendo su corazón. Él está viendo cómo usted piensa, cómo usted siente, cómo usted anhela, cómo usted desea, cómo nosotros queremos cambiar. Porque muchas de nosotros tenemos cosas, ¿verdad?, que sabemos que al Señor no le agrada. Y decimos: Señor, tú sabes que esto yo no lo puedo cambiar, pero tú sí lo puedes cambiar. Y el Señor tiene fijada su mirada en nosotros, hermanas. Y Él está diciendo: sí, es cierto, no me agrada. Y entonces Él sabe que nosotros tratamos de cambiarlo. Pero como estamos dispuestas a cambiar, Él nos ayuda.
Pero ¿qué hay de aquellas que no están dispuestas a cambiar? Que dicen, no, es que yo así estoy bien, es que así debo de ser, o yo me siento bien. Sí está bien, ¿verdad? Sí se siente bien, pero en el fondo uno sabe y el Espíritu Santo nos hace sentir lo que es bueno y lo que no, ¿verdad? Lo que a Dios agrada y lo que no. Entonces podemos ver que este profeta se dejó llevar por aquello, ¿verdad? Los altos, ojos azules, digo, los fuertes. Entonces no estaba viendo como Dios ve, porque el hombre siempre va a ver así lo físico. Cuando digo el hombre, estoy hablando en general, ¿no? Hombre y mujer. Siempre vemos el aspecto físico, cómo se ve la persona, pero yo aquí las puedo ver a todas, ¿verdad? Todas diferentes, pero el Señor conoce cada uno de sus corazones. Él sabe lo que usted es, lo que usted piensa. Entonces yo puedo juzgarla, pero me puedo estar equivocando, pero el Señor, ¿verdad? Que es el que pesa los corazones, Él no se equivoca, hermanos. Y el segundo punto dice, Jesús no mira tu pasado, ni mucho menos tu pecado. ¿Y por qué? Me baso yo en el texto, que es el texto 2, donde dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién fue el que pecó? Le dijeron al hombre, ¿verdad? Que había sido ciego desde su nacimiento. Y le dijeron, Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Acaso fue él o fueron sus padres? Pero él, que le dijo, no, ¿verdad? Que era para que la obra de Dios se manifestara en ese tiempo. Es algo maravilloso, porque este hombre había nacido en el tiempo que Dios lo había destinado. Él había permitido que este ciego estuviera en ese lugar. Él sabía, ¿verdad?, lo que iba a hacer. Pero algo que me llama bastante la atención es esa parte que dice que Él no mira nuestro pecado, hermanas, porque esa es otra parte. Quizás muchas de nosotros, algunas somos conocidas y parte de nuestro pasado es conocido entre algunas, y dirán, es que la hermana era así antes, o es que yo la vi que se vestía de este y de este otro modo, o yo la vi que tenía estas actitudes, pero ahora la hermana es diferente, ¿verdad? Pero quiero decirles que algunos continúan, ¿verdad?, viendo el pasado de nosotros. Algunos dicen, mis hermanos fue aquí, fue allá, y empiezan a juzgarnos, a señalarnos, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermana, que el Señor no está viendo su pecado. El Señor le está viendo tal cual como usted es. El Señor ya se olvidó, ¿verdad? Fíjense que parte de mi testimonio que yo les compartía hace unos días, quiero decirles de que Satanás me hacía creer esa parte, que yo no había sido perdonada, y a cada momento me recordaba mis pecados, me recordaba lo que yo había hecho antes, porque Satanás está para eso, ¿verdad? Para señalarnos, para juzgarnos, para recordarnos lo malo que hicimos. Pero el Señor, hermanas, no se acuerda de nuestros pecados. El Señor ya se olvidó de aquello malo que nosotros hicimos. Pero el enemigo, ¿verdad?, estaba ahí cada día recordándome. Y quiero decirles que yo lloraba, me sentía mal y decía, el Señor no me ha perdonado. Entonces, yo no maté a nadie, ¿verdad? Pero había hecho cosas que no eran agradables a Dios, y fui muy desobediente con mis padres en otras cosas, y por lo tanto yo, ¿verdad?, me sentía que no era merecedora del perdón de Dios y que Él no me había perdonado. Por lo tanto, yo estaba viendo, ¿verdad?, mi pecado a diario. Yo me estaba recordando, y Satanás me quería avergonzar cada día con mi familia. Pero quiero decirles, hermanas, que el Señor, yo entendí un día que el Señor no recordaba ya mi pecado, que el Señor ya no estaba fijándose en lo que yo había sido antes. Él estaba fijándose en lo que yo era ahora. Entonces, Él sabía que yo había hecho una nueva cuenta, ¿verdad?, con Él.
Y en esa parte podemos observar, ¿verdad?, que los discípulos estaban con esa inquietud. Y algunos de nosotros nos ha pasado dentro de la misma congregación. Algunos hermanos o hermanas pasan diferentes pruebas, enfermedades, y empezamos, ¿verdad? La hermana en pecado está quizás, o el hermano a saber qué andaba haciendo, por qué le pasó eso. Empezamos a juzgar, ¿verdad? Empezamos a decir que quizás la persona está en pecado, por eso está pasando esa prueba. Y tenemos que ver que si el Señor no ve, ¿verdad?, el pasado de cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que ver el pasado de las demás personas. No debemos ser así, ¿verdad? No debemos estar juzgando por qué la persona, usted no sabe, ¿verdad? El Señor aquí le dio una respuesta a los discípulos y les dijo que era para que la obra de Él fuera manifiesta, se manifestara, ¿verdad?, en este hombre. ¿Por qué? Porque a través de esta historia, a través de este milagro, muchos iban a creer. Porque podemos ver en el pasaje más adelante donde empezaban a verle, ¿verdad? Y ese que no es el ciego aquel que pedía, que no es aquel que desde nacimiento él no veía. Y empezaron a preguntarse, ¿verdad? ¿Y por qué ahora este hombre ve? ¿Cómo hizo? Y pasó de una manera, ¿verdad?, que quizás ni los médicos lo hubieran hecho. Y en este tiempo creo que hubiera sido algo bien ilógico y bien que quizás no lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Imagínense que usted no vea y le dicen, le echan lodo a sus ojos y luego lo mandan todavía a lavarse. ¿Qué haría usted? Yo creo que diría, uy, esta persona está loca, ¿verdad? ¿Y cómo se le ocurre echarme lodo? Entonces y todavía hasta saliva, no, hombre, cuántos gérmenes. Quizás hubiéramos pensado mil cosas, ¿verdad? Y todavía quiere que me vaya a lavar y si ni veo, ¿cómo voy a llegar? Entonces hubiéramos puesto mil excusas. Pero este hombre, fíjense más adelante, vamos a ver ese punto. Este hombre actuó en obediencia. Amén. Que es algo bastante difícil, hermanas, ser obedientes. Fíjense que en el libro de Jeremías, capítulo 18, verso 6, nos habla el Señor una palabra y Él le dice a la casa de Israel: ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro, en manos del alfarero. Cuando nosotros, el Señor no ve nuestro pasado, Él ve nuestro presente y lo que ve es la obra que vamos a hacer en sus manos, ¿verdad? Él está viendo que usted ahora, ¿verdad? Usted es un diamante, una perla preciosa, pero la gente, el mundo le podrá ver, ¿verdad? No valemos nada, dice la gente, no vale ni un centavo, vos hiciste esto, vos eras aquello, y vos no has cambiado, y la gente podrá ver muchos defectos en nosotros. Pero el Señor nos ve como esa perla preciosa. El Señor nos está viendo en sus manos como esa perla, ¿verdad? Y Él nos está moldeando, hermanas. En sus manos dice que somos eso, como el barro. Amén. Y qué difícil es, ¿verdad? Se ve bien bonito cuando uno ve los videos, que ahí está el alfarero moldeando, ¿verdad?, el barro, y no le quedó bien, lo vuelve a hacer. Pero qué difícil, imagínense que lo volvieran a hacer a nosotros. Si lloramos con las pruebas, imagínense si nos volvieran a deshacer y volver a hacerlo. Pero el Señor va ahí, ¿verdad?, paso a paso, poco a poco nos va moldeando. ¿Por qué? Porque si no lloráramos más, hermanas. Porque ¿cuántas de nosotros en medio del proceso no hemos llorado? No hemos dicho: Señor, yo ya no puedo, Señor, ya no tengo fuerza, Señor, yo quizás voy a dejar esto, Señor, yo ya no te voy a servir. Yo creo que cuando vemos, ¿verdad?, ese gigante, lo vemos grande y decimos: no, yo no puedo llegar, yo no puedo pasar ahí. Entonces quiero decirle que somos ese barro maravilloso de las manos del Señor, ¿verdad? Somos ese barro especial para Él. Y Él nos está haciendo a nosotros maravillosa, ¿verdad? Nos está haciendo como una obra de arte. Y muchos dirán: ¿cómo va a ser una obra de arte, verdad? No, hombre, si miren. Pero quiero decirle que eso somos para el Señor, hermanas. Si alguien a usted le quiere hacer menos, le quiere hacer sentir que usted no vale, que usted no es nada, quiero decirle que usted vale, ¿verdad? Que usted vale la sangre de Cristo, que usted es una princesa, es una hija de Dios y ha sido comprada con esa sangre preciosa. Y el
también mira nuestra fe. ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí en este lugar? Amén, gloria a Dios, porque eso es lo que el Señor se agrada, ¿verdad? Se agrada que nosotros le creamos a Él, que le creamos a su palabra. Y es bastante importante que seamos obedientes también, hermana, porque este hombre, como les decía antes, ese hombre fue enviado a lavarse, ¿verdad? Después de haber sido llenado sus ojos con lodo, ¿verdad? Saliva. Entonces podemos ver que ese hombre no dijo, ay, ya Jesús hizo el milagro. No, él debía actuar también, porque a veces nosotros, hermanas, queremos que el Señor haga todo, ¿verdad? Bueno, yo voy a orar y si el Señor tiene que hacer la obra, pero hay ocasiones, hermanas, donde hay que actuar también. También nosotros, no es que le vamos a ayudar al Señor, ¿verdad? Eso es como que usted quiere trabajar y usted dice, yo quiero un trabajo y empieza a orar y a clamar, ¿verdad? Pero si no envía un currículum, está bien, ¿verdad? Tiene que ir todo al lado, ¿verdad? El Señor hace su parte, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. Y en este caso, este hombre fue enviado a lavarse a un estanque. Y este hombre, me imagino que alguien le ayudó, porque él no creo que haya podido llegar, ¿verdad? O quién sabe, porque las personas que son ciegas tienen otro sentido más desarrollado, ¿verdad? Y a veces hacen cosas que ni nosotros que vemos las podemos hacer. Entonces este hombre dice que fue y se lavó y recobró la vista. Yo creo que este hombre, cuando él recibió ese milagro, estaba tan asombrado porque él no conocía el color de los árboles, de las flores, él no sabía cómo era el cielo, cómo eran las personas, quizás solo había tocado algunas cosas, intuía cómo era, pero no sabía de colores, de formas, de tamaños. Y cuando ese hombre vio, ¿verdad? Yo creo que fue grande la alegría por el milagro que había recibido. Y podemos ver más adelante que él, ¿verdad? Dice que fue llamado por los fariseos y le preguntaron, ¿qué pasó y cómo fue eso, ¿verdad? ¿Y quién te dio la vista? Y él dijo, ¿verdad? Yo no sé, ¿y dónde está? Le dijeron todavía. Y él le dijo, ¿verdad? No lo sé, le dijo al final. Y todavía más adelante se llamó a sus padres para que sus padres dijeran, ¿verdad? Que qué pasó con el hijo que veía ahora. ¿Cómo es que quizás ustedes eran mentirosos? Decían, a lo mejor ustedes eran farsantes, el hombre siempre vio y ahora dice que ha recibido un milagro. Pero no, ¿verdad? Lo que Dios hace, hermanas, siempre va a estar a la vista. Nosotros no podemos cubrir, ¿verdad?, los milagros y las obras que el Señor ha hecho. Siempre se van a ver, siempre vamos a poder observar que el Señor está obrando en nuestras vidas. Y podemos ver, ¿verdad?, que este ciego se lavó y recibió el milagro. Así es que yo en esta tarde, hermana, les invito a que nosotros tomemos esa palabra, ¿verdad?, que nosotros la pongamos en práctica y que nos demos que el Señor está viendo en nosotros la obra que Él puede hacer. Él se está manifestando en cada una de nosotras, hermanas. Aunque usted no lo crea, aunque usted misma diga, no es que el Señor va a saber cuándo va a hacer la obra, o el Señor no sé cómo va a hacer el milagro, o quizás no lo va a hacer, me voy a morir y no lo voy a recibir, porque esos pensamientos llegan a nuestra vida. Pero yo quiero decirles, hermanas, que el mundo podrá pensar lo peor y aún le podrá decir a usted lo peor, ¿verdad? Le podrá dar el valor que usted no tiene. Pero y le va a decir, por ejemplo, en los trabajos, cuando usted tiene un trabajo y usted le dice, usted cree, ¿verdad?, que es importante. Somos importantes, pero para el mundo a veces no lo somos. Entonces en un trabajo le dicen, mira, si vos te vas, yo pongo otro o otra. Hoy está y mañana ya tengo el reemplazo. ¿Por qué? Porque somos indispensables para el mundo, hermanas, pero para el Señor no lo somos. Para el Señor somos importantes. Somos esa joya preciosa, como les decía antes, porque Él ya pagó por ustedes, ya pagó por mí, y esa sangre preciosa vale, ¿verdad? Vale, y es lo más importante que nosotros podemos tener en nuestra vida. Quiero decirles que eso tan maravilloso que el Señor
Porque nosotros, hermanas, por las pruebas, por los momentos difíciles de la vida, por quizás las necesidades de la casa o de la familia, quizás a veces perdemos la visión de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y quiero decirles, hermanas, que es importante que usted se dé el valor que el Señor le ha dado. Es importante que usted diga: yo valgo la sangre de Cristo. Fíjense que cuando estamos en una prueba o estamos soñando cosas, porque no sé, pero a mí me ha pasado que uno tiene sueños o guerras espirituales en los mismos sueños, y usted quiere despertar, usted quiere decir: la sangre de Cristo tiene poder, y no puede. Pero lo que le quiero decir es que aún en un sueño usted sabe que la sangre de Cristo tiene poder, ¿ve? Y usted dice: la sangre de Cristo tiene poder, y lo dice con fe, y lo dice creyendo, con autoridad. Y así, hermanas, es como siempre debemos de actuar, no solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos en los cuales, ¿verdad?, de cada día de nuestra vida, tenemos que nosotros recordar eso, que la sangre de nuestro Señor tiene poder. Amén. Quiero invitarles esta noche, a que si hay alguna persona que necesita, ¿verdad?, que el Señor restaure su vida, si hay alguien que quizás se ha apartado de los caminos del Señor, o quizás ha dejado, ¿verdad?, a su primer amor, que es nuestro Dios, que esta tarde pueda venir delante del Señor. Yo no le conozco, hermana, yo no les conozco, pero el Señor sí, el Señor ya le vio. El Señor, desde antes que usted llegara a este lugar, el Señor ya había puesto su mirada en usted. Y quiero invitarle a que si usted se ha apartado de los caminos del Señor, que usted venga a Él, que usted le acepte como su Salvador personal de su vida, que usted arregle esas cuentas con Él, que solo Él